Atentos porque viene serie picantota en el canal. Le pongo notas a las leyendas del Real Madrid durante el siglo XXI. Serie de 5 capítulos. Y hoy arrancamos casi nada, con los Galácticos. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? De vez en cuando uno está ahí dándole vueltas a la cabeza de cosas que puede meter en el canal tal, y justo se me ha ocurrido nada más empezar 2026, digo, hostia, y si esto de poner notas que le gusta tanto a la gente lo llevo un poquito atrás en el tiempo y pongo notas a algo que pasó hace años o que ha pasado recientemente, digo, espera, lo voy a colocar, lo voy a colocar. Entonces he decidido hacer una serie de 5 vídeos poniendo notas a leyendas del Real Madrid durante este siglo XXI o jugadores que deberían haber sido importantes en este cuarto de siglo en el Real Madrid, o jugadores legendarios dentro de la historia reciente del Real Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no voy a meter, por ejemplo, hoy, que voy a analizar los primeros años del siglo XXI, no voy a meter a Morientes, por muy bien que haya jugado. No te voy a meter a McManaman, no te voy a meter a Makelele, que podría haberlo hecho, pero sí que te voy a meter a una serie de futbolistas pues que fueron muy importantes en su momento. Hoy es este primer capítulo, no sé cuándo van a venir los siguientes, pero los iré colocando, aunque sea cada 2-3 días, y bueno, se irá con un orden cronológico. Hoy repito, de hecho ya os digo, vamos a poner nota a Iker Casillas, Luis Figo, Roberto Carlos, Guti, Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham y Michael Owen. Una mezcla de los Galácticos, algún canterano como Guti, Iker Casillas como portero de aquella época, y ya en el segundo capítulo pues avanzaremos unos años, tal. Creo que puede estar entretenido y por supuesto acabaremos con el quinto capítulo en el que aparecerán Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, tal. Asterisco importante, hablamos de jugadores que ya no estén en el Real Madrid. Que nadie espere una nota a Vinicius, una nota a Mbappé, una nota no. Jugadores que ya no estén en el Real Madrid. Vamos con los Galácticos. En este primer capítulo de la serie, Iker Casillas, un 9. Voy a separar lo que es Iker Casillas de capitán de lo que es Iker Casillas jugador, ¿vale? Es importante separarlo porque si me centro en su labor como capitán le suspendería. Es verdad que Casillas tiene un declive muy pronunciado, muy horrible. El declive de Casillas, ya, pero no en los primeros años del siglo XXI, sino ya después, bastante después. Pero hasta que apareció Thibaut Courtois, Casillas fue para mí el mejor portero de la historia del Real Madrid. Un tipo que sale, por ejemplo, en la final de la Champions del año 2002, suplente de César Sánchez, se lesiona César, entra en el campo Iker Casillas, asedio brutal del Bayer Leverkusen en los últimos minutos del partido, e Iker se hace gigante. Siempre ha tenido ese aura, que dirían los amigos de la prensa catalana, siempre ha tenido esa facilidad para aparecer en partidos grandes, en citas decisivas. Ya no te quiero hablar del Mundial y tal, porque aquí estamos hablando del Real Madrid. Es verdad que ha tenido errores muy groseros, era un tipo que no salía del área pequeña, era un tipo que tampoco trabajaba muchos conceptos, pero luego tenía un don, una agilidad especial. En los mano a mano era muy bueno, unos reflejos brutales. Creo que en reflejos seguramente ahí sí estamos ante el mejor portero que yo he visto. Nota quizá un poco alta la de Iker Casillas, sabiendo que era un portero errático en algunos momentos. Bueno, pues puede ser, pero estuvo muchos años defendiendo la portería del Real Madrid y creo que en ese sentido lo hizo francamente bien. Luis Figo, un 7. Me hizo mucha ilusión la llegada de Luis Figo al Real Madrid, procedente del Barcelona, típico fichaje que, aunque seas joven, a mí me pilló con poquitos años. Cuando Figo aterriza en el Bernabéu yo tenía 13, 14 años, pero ya eres más o menos consciente de que es un tipo de operación que va a generar un terremoto importante en el mundo del fútbol. Ese movimiento hizo mucho daño al Fútbol Club Barcelona, que pasó años
horribles después de aquello, le tuvo que pagar a Negreira para arreglarlo. Y en el Real Madrid, lo cierto es que Figo, a nivel números, presenta una aportación goleadora bastante importante. Es decir, primera temporada, 9 goles, 19 asistencias, que para mí, sinceramente, fue su mejor temporada en el Real Madrid. Estamos hablando de una producción goleadora de 28 goles. En la segunda temporada, 7 más 7, es decir, 14. En la tercera, la 2002-2003, 10 más 13, 23 goles que aportó entre goles y asistencias el bueno de Luis Figo. 8 más 10 en la 2003-2004 y en la 2004-2005, 8 más 4. Os estoy hablando de la Liga. De la Liga. Si te vas a Copa de Europa, 5 goles, 6 asistencias en su primera temporada, 3 más 1 en la segunda, 2 más 4 en la tercera, 2 más 3 en la 2003-2004 y 4 más 6 en la 2004-2005. Para mí, repito, estamos hablando de un tipo que su primera temporada fue la mejor, extremo de estos de a la vieja usanza, ¿no? No lo que llevamos ahora, que es el típico extremo a pie cambiado que se mete hacia adentro. No, Luis Figo era extremo por la banda derecha, recibía en banda derecha, te tiraba una bicicleta, era muy bueno en el 1 contra 1 y las ponía con música. Lo que pasa es que creo que, aunque la producción goleadora fue buena, es un tipo que siempre te aportó sus goles, con goles y asistencias, tal, fue cayendo, ¿no? Su primera temporada es fantástica, la segunda creo que también es muy buena, a partir de ahí cae un poco y por eso le acabo poniendo un 7, que creo que con todo y con eso es una muy buena nota dada su etapa en el Real Madrid. Roberto Carlos, un 9. Con permiso de Marcelo, para mí es el mejor lateral izquierdo que han visto mis ojos. Es cierto que, al igual que le pasa a Iker Casillas, ya hubo unos años al final que se notaba que ya no podía con ellos, pero Roberto Carlos era absolutamente bestial. O sea, un tipo que le podías dejar la banda izquierda entera para él solo y la gobernaba. La gobernaba en defensa, la gobernaba en ataque, tenía un disparo violentísimo, marcó muchos goles en el Real Madrid, el bueno de Roberto Carlos, era súper veloz, era un tipo con una velocidad endiablada. O sea, a mí me gustaba mucho un regate que hacía, que era básicamente tirarse a larga. O sea, para eso Roberto Carlos tampoco dudaba mucho. Él cogía el balón, pegaba un patadón y corría. Y llegaba. Y llegaba porque era más rápido que el 99% de futbolistas. Creo que fue un tipo capaz de redefinir la posición del lateral izquierdo. No era el típico lateral al uso que, bueno, podía subir, que era tal, no, era una especie de todocampista, pero por la banda, una locomotora, un motor incansable dentro del Real Madrid, y que luego además tuvimos la suerte, como digo, de que se fue él y llegó Marcelo. O sea, en ese sentido, creo que el madridismo se puede sentir muy afortunado. Guti, un 7. Para mí, Guti es el tipo con más talento que he visto en mi vida en un campo de fútbol. Los propios compañeros de Guti siempre decían que era una barbaridad ver entrenar a Guti, verle jugar. Ronaldo Nazario, llegando con todos los galácticos aquí y tal, decía, no, a mí el que más me ha sorprendido era Guti. Ha habido partidos deliciosos de Guti en el Real Madrid, alguno contra el Sevilla, uno de hecho el contra el Sevilla en la Liga de Capello, que entra en la segunda parte, es una burrada el partido de Guti. Hay otro contra el Villarreal, creo que además marca un golazo llegando desde atrás, espectacular. Ha tenido algún clásico también muy potente. Siempre le queda esa espinita de que en las Champions no fue del todo decisivo, ¿no? ¿Por qué le pongo un 7 y no más nota, siendo un talento histórico? Pues porque Guti era díscolo, jugaba cuando quería, era un tipo que podía ser el mejor del mundo, podría haber sido el mejor del mundo, pero era muy irregular. Guti te podía hacer un partido antológico y a lo mejor se tira 2 o 3 partidos sin aparecer. Guti te podía hacer media hora que era poesía pura, pero 70 minutos antes no se había enterado de la película. En ese sentido, siempre se decía, ¿no? En aquella época, si Guti tuviera la mentalidad de Raúl González Blanco, hostia, pues ¿qué habría sido de José María Gutiérrez Guti, ¿no? Pues nunca lo sabremos, por desgracia. Pero mi sensación con Guti es que mínimo un notable, porque ese talento era histórico. Zinedine Zidane, un 10. Disfruté una barbaridad con Zidane.
disfruté muchísimo. Los primeros meses fueron malos. Cuando llega no se adapta bien, sufre, de hecho lo pasa mal, el Bernabéu lo pita en un momento dado, pero fíjate cómo acaba esa primera temporada de Zidane, con un gol histórico ante el Bayer Leverkusen en Glasgow. Esa volea, que es uno de los mejores goles de la historia de la Copa de Europa, tuvo una importancia capital porque el Real Madrid acabó ganando la Champions ese año, que era la novena Copa de Europa. A Zidane le pongo un 10 porque es verdad que no ha tenido la continuidad de otros grandes jugadores en el sentido de que no ha estado tampoco demasiados años en el Real Madrid, que apenas llega a un lustro, si acaso, ¿no? La etapa de Zidane en el Real Madrid. Ha habido otros que han estado mucho más, pero ver jugar a Zidane era una delicia. Los controles, era un tipo que tú le veías y parecía lento, ¿no? Pero luego te tiraba una bicicleta, se iba fácil, a nivel de asistencias era maravilloso, tenía mucho gol, disparaba muy bien con las dos piernas. Yo le he visto marcar golazos con la zurda a la escuadra, con la diestra a la escuadra. Hay un gol muy bonito al Alavés el día que debuta Ronaldo Nazario, del propio Zidane, pegándola al palo largo, que es que se cuela por la mismísima escuadra. Hay un día contra el Deportivo de La Coruña en una noche de Reyes, que Zidane marca uno de los goles más bonitos que se han visto en el Bernabéu, pisándola hasta 3 veces, que el defensa del Deportivo no sabía ni dónde meterse. Fue una maravilla ver jugar a Zidane. Que quizá la nota sea un poco exagerada, bueno, pero esto también tiene que ver con lo que te hace sentir como él como futbolista, ¿no? Y para mí, yo llegaba a un momento cuando jugaba al Real Madrid que yo quería ver jugar a Zidane. Al Madrid también, pero quería ver jugar a Zidane porque me hacía disfrutar muchísimo. Ronaldo Nazario, un 7. Tengo muchas dudas con Ronaldo Nazario porque su etapa fue muy, muy, muy corta, muy breve en el Real Madrid, pero claro, las 2 primeras temporadas tal, y mira que ya no estaba físicamente en su prime, ni mucho menos, era un tipo que físicamente estaba un poco abandonado, ¿no? Hostia, es que era una estampida Ronaldo Nazario. Cristiano Ronaldo sea el mayor goleador de la historia, como delantero centro, como delantero puro, incluso será el tipo más completo que yo haya visto, porque tiene todos los registros habidos y por haber. Ahora, no he vivido jamás o no he disfrutado ya nunca más, como con Ronaldo, la figura de un delantero que sembrase el pánico de esa manera. Si Ronaldo era capaz de correr, de encarar y de tener metros por delante, estabas perdido. Era casi imposible verle fallar un mano a mano ante un portero. El abanico de registros que tenía para batir a un portero era inabarcable, infinito. Le daba igual, regateaba, le tiraba el palo corto al palo largo, se la picaba, tal. Era bestial. O sea, Ronaldo Nazario, para mí me hizo muchísima ilusión su fichaje. Llega después del Mundial, en el que también lo hace muy bien, tal. La primera temporada, no sé si fue la primera temporada, creo que acaba siendo Pichichi de la liga y todo. O sea, era imparable. Creo que no es el mejor Ronaldo. El mejor Ronaldo Nazario se vio en el Barcelona y en el Inter de Milán, pero fue un gran Ronaldo durante un par de añitos. Luego ya fue mucho menos, mucho menos, mucho menos. Y por eso no le puedo poner más de un 7. David Beckham, un 6. Quizá David Beckham sea, a ver cómo lo digo, la mayor desilusión, no, porque suena muy mal y parece una crítica a Beckham. Beckham viene ya cuando ya no cabía más Galáctico aquí. Más luego Michael Owen, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Fijaros cómo fue el tema, que acabamos en ese Madrid, Beckham acaba jugando de mediocentro muchas veces y Figo en la derecha porque de alguna manera había que poner a todos. Y en esa época sí que Florentino Pérez, no te digo que hiciera las alineaciones, pero sí que Florentino Pérez quería a todos los cromos encima de la mesa, quería a todas las figuras, quería que jugasen todos los galácticos porque para eso los había fichado, tal, que luego acabó dimitiendo porque había malcriado a los jugadores, evidentemente. Con todo y con eso, creo que David Beckham deja un poco a deber porque, bueno, es que en el Manchester United fue histórico lo de David Beckham, pero en el Real Madrid, fíjate que su temporada con más goles nunca ha sido gran goleador, en realidad. Su temporada con más goles en Inglaterra, te diría que fueron 11 goles, sí, 11 goles en la Premier y la temporada 2001-2002. En el Real Madrid nunca pasó de 4 goles, que fuera 2004 2005. Tampoco hizo grandes copas de Europa, de hecho no ganó ninguna copa de Europa con el Real Madrid, pilló los peores años de los Galácticos, es decir, a nivel ofensivo estuvo lejos de lo que fue en el Manchester United.
Dicho esto, fue un tipo ejemplar, muy profesional, entregado siempre a la causa, muy trabajador, se adaptó pues, a todo lo que le pedían. Tuvo una época un poco difícil con Fabio Capello, aunque acabó jugando incluso al final de esa temporada de la maravillosa Liga de las Remontadas. Beckham deja muy buen sabor de boca por cómo fue como profesional, porque parecía que aquí venía una diva que venía a hacerse fotos y tal, y no sé qué, y en realidad fue un tipo súper profesional, tal. Deja más sabor dulce por todo eso y por cómo respetó la camiseta del Real Madrid que por lo otro, que por lo futbolístico, ¿no? Yo creo que el David Beckham no ha tenido impacto futbolístico en el Real Madrid. Y acabamos con Michael Owen, un 4, suspensito. A mí me gustaba mucho Michael Owen, ¿eh? Claro, que el Michael Owen del Liverpool era una barbaridad. Cuando llega al Real Madrid es suplente muchas veces, aún así marca sus goles, porque es un tipo que siempre ha tenido facilidad para el gol. A mí me hacía mucha gracia Michael Owen, porque era delantero, pero era un tipo bajito, era un tipo que no te servía para cargar el área en muchas ocasiones, pero luego era un tipo rápido que resolvía bien dentro del área, era un tipo con facilidad luego para encontrar ese espacio y tal. Lo que pasa es que en el Real Madrid se quedó un poquito corto, ¿no? Se quedó un poco corto, no sabías si con Michael Owen te daba pues para poder aspirar a ciertas cosas y ese podía ser en un momento dado el delantero titular del Real Madrid. En su momento me pareció un buen fichaje, ¿no? Pero es evidente que no estuvo a la altura. Y alguno dirá, oye, Quillo, ¿por qué no metes a Raúl, que también estuvo en la etapa de los Galácticos? Bueno, pues porque a Raúl le vamos a meter en el segundo episodio de esta serie, porque Raúl fue un galáctico más, pero que sobrevivió a esa etapa y siguió marcando goles tiempo después. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.